ahí predicando el impactante, perdonador mensaje de parte de nuestro Dios. Bien, amados, ¿qué les parece entonces si sacamos Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable y guiados por el Espíritu Santo nuestro Dios, continuamos este estudio que estamos desarrollando este año y que lleva por título La llave para una vida feliz? Hoy vamos a ver la parte número 120. La llave para una vida feliz, parte número 120. Y esta siguiente llave nos hace reconocer nuestros errores. El día de ayer estábamos hablando sobre la llave arrepentido, ¿se acuerdan? Pues bien, hoy vamos a profundizar un poquito sobre este tema. Y por eso, el Ecuador y el mundo entero, nuestro bello Dios en esta hermosa mañana, nos invita a reflexionar sobre esta siguiente llave que lleva por título arrepentimiento. Esta es la llave número 120, arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento significa dar un giro de 180 grados. No un giro de 360 grados, ¿ok? 360 grados es partir por un punto y volver al mismo punto. Un giro de 180 grados es partir por un punto y a la mitad darse media vuelta. Literalmente lo que estamos haciendo, hermanos, es que cuando nos apartamos de Dios, le dimos la espalda a Dios y volvimos nuestro rostro al mundo. Arrepentirse significa darle nuestra espalda al mundo y ahora sí poner nuestro rostro delante del rostro de nuestro Dios, humillados, arrepentidos. Y por eso vamos a profundizarnos sobre esta llave, ¿ok? El verdadero arrepentimiento es un cambio extremo. Cristianos, por favor, entendamos bien lo que es arrepentimiento. No es solamente llorar, no es solamente sentirse mal, es cambiar. Y la gente tiene que ver en nosotros un cambio radical de vida, un cambio radical de comportamiento, un cambio radical de temperamento. No dejamos de ser seres humanos, no dejamos de ser personas normales, pero ahora Dios comienza a hacer un cambio radical en nuestra vida cuando nosotros hemos reconocido nuestro pecado, lo hemos confesado adelante de nuestro Dios arrepentidos, pero ese arrepentimiento significa que ahora hay un giro de 180 grados. Antes yo iba en esta dirección y me doy cuenta que estoy mal, me estoy apartando de Dios, literalmente busco el otro lado. Doy un cambio radical y me vuelvo a hacer la voluntad de Dios. Este era el mensaje que Juan el Bautista comenzó a predicar en toda Galilea y dando justamente este mensaje. Si usted me acompaña, por favor, a Lucas, capítulo 3. Vamos a leer, mis muy amados, desde el versículo 8 hasta el 14. Lucas 3, del 8 al 14, dice así, escrito está: Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, ¿entonces qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Se da cuenta que es un cambio radical de conducta? Sí, en mi corazón empieza ahora esta restauración de parte de Dios que se debe ver reflejada ahora en mi comportamiento. Por eso Juan el Bautista, cuando comienza a predicar, nos está diciendo que el arrepentimiento da frutos. ¿Y cuál es el fruto del arrepentimiento? Un cambio radical de vida. Antes yo insultaba, ya no insulto. Ya no hay malas palabras en mi léxico o en mi manera de hablar. Antes yo me enojaba por cualquier razón. Ahora he aprendido a tener dominio propio. Antes yo fumaba. Ya no me dejo a mí gobernar por ningún vicio. Ni bebida, ni pornografía, absolutamente nada. Nada ahora es dueño de mi vida, ni yo soy esclavo de ningún pecado. Ahora soy libre y soy esclavo por amor de mi Señor Jesucristo. Tiene que haber un cambio radical. Cristianos que se llaman cristianos porque van a la iglesia y siguen viviendo igualito que el diablo,
no deberían llamarse cristianos, sino religiosos, nada más. Un verdadero cristiano cambia radicalmente de vida por el poder del Espíritu Santo que ahora mora en uno y también imita a nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de Jesús nos confronta para arrepentirnos y obtener el perdón de Él. Este es el mensaje, el Evangelio de Jesucristo. Y por ende, qué tristeza que ahora ya no se habla de pecado en las iglesias. Ahora en la iglesia se habla solamente de prosperidad. Ahora en las iglesias se habla solamente de dinero. Ahora en las iglesias se habla de pensamiento positivo. Pero hermanos míos, el mensaje de Jesucristo tiene que confrontar nuestra mala conducta, nuestra mala manera de vivir y llevarnos a arrepentirnos, es decir, a un cambio radical de vida, para que la gente pueda ver un cambio radical en nosotros y saber que ahora Jesucristo es el Señor de mi vida. Ya no es el cigarrillo el Señor de mi vida, ya no es el alcohol el Señor de mi vida, ya no es el odio, ya no es el resentimiento, ya no son pasiones desordenadas lo que gobierna mi vida, ahora es el amor, la paz, el gozo, paciencia, mansedumbre, templanza, el fruto del Espíritu Santo que ahora mora en mí. Tiene que haber un cambio radical. Ese es el mensaje transformador de Jesucristo. Y mi Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que este mensaje tiene que ser llevado para que la gente se arrepienta de su vana manera de vivir y se vuelva a Dios. En el libro de Lucas, capítulo 24, permítanme leer el versículo 47. Lucas 24, 47, escrito está y se dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El mensaje de Jesucristo, hermanos míos, no es lo que en muchas iglesias ahora se predica. El mensaje de muchas iglesias ahora es que Cristo te va a dar plata, que Cristo te va a dar casa, carro, joyas. Eso no enseña la Biblia, hermano. Jesucristo más bien nos está enseñando que con su palabra nos confronta con esa manera de vivir, con ese estilo de vida, sometidos a la voluntad del diablo y del pecado. Ninguno de nosotros entraremos en el reino de los cielos. Ecuador, tienes que saber esta verdad y este es el Evangelio de Jesucristo. No postrarte ante imágenes, no seguir con la idolatría, abandonar la idolatría porque ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. Eso enseña la palabra de Dios. Hermanos queridos, ningún vicioso entrará en el reino de los cielos, porque el vicio sería el señor de tu vida. Cualquier persona que está haciendo lo malo, cuando escucha el mensaje transformador de Jesucristo, reconoce: estoy mal, tengo que pedirle perdón a Dios, y pedirle perdón a Dios es pedirle ayuda para cambiar y dejar todo aquello que nos aleja de Dios y que lastima el corazón de Dios, porque estamos haciendo lo malo. Muchos, por tener su religión, desprecian a Dios. Vea usted esto, hermano. Entiendan bien, solo en Jesús hay perdón de los pecados a través del arrepentimiento. Solo en Jesús. Ningún hombre puede perdonar pecados, hermano. Y estos mentirosos hijos del diablo que te enseñan que confiésame tus pecados y Ave María purísima, sin pecado concebida, acúsame de mis siguientes pecados. Todo eso es pura palabrería. Y tanto el que lo confiesa como el confesor, hermanos míos, ambos están en pecados y no hay perdón de pecados en el nombre de María, en el nombre de Arturo, en el nombre de ninguna religión. El único que perdona pecados es Jesucristo. Ningún pastor, ningún sacerdote puede perdonar pecados, porque nosotros también somos pecadores y por ende estamos descalificados por el Señor para perdonar pecados. Mi sangre es tan pecadora como la suya, mi hermano. Mi sangre es tan pecadora como la de cualquier cura, como la de cualquier otro pastor. Por ende, nosotros mismos necesitamos a nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él que murió en la cruz siendo santo, perfecto y puro, es el único que nos puede perdonar pecados. ¿Y cómo nos perdona el pecado? Con el arrepentimiento. Veamos en el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Escrito está en los versículos 28 al 31. Hechos 5, 28 al 31, leo, escúchame. Diciendo, estamos hablando de que los sacerdotes religiosos, le habían prohibido a los apóstoles a que predicaran de Jesucristo y del arrepentimiento. Y ahora ellos le van a dar esta orden. Diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron,
Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Claro que sí. Como mi Señor Jesucristo, escúchenme, hermano. Por favor, no se vayan a perder este domingo. Desde este domingo comienza un estudio que hicimos nosotros en Egipto e Israel y que lo vamos a compartir con todos ustedes para que ustedes vean el nacimiento de la Iglesia Católica. ¿Dónde empieza? No empieza en Israel, hermano, empieza en Egipto, copiando a los faraones y a sus religiones ancestrales. No se lo pierdan. Este domingo a las 6 de la mañana. Hermanos míos, Jesucristo que muere en Israel, de Israel, como dijo mi Señor Jesucristo, la salvación viene por los judíos, diciendo mi Señor Jesucristo que era judío. Hermanos míos, de Israel, primeramente mi Señor vino a morir por su pueblo escogido. Pero como los suyos lo rechazaron, por el rechazo de Israel a Jesucristo hasta el día de hoy, hermanos míos, Israel está esperando al Mesías, porque no apreciaron a Jesucristo como el Mesías, el Hijo de Dios. Hermanos queridos, por ende, no solo para Israel, sino para todo el mundo. Por cuanto Israel despreció a Jesús, ese mensaje de arrepentimiento, esa misericordia de Dios, ahora nos alcanza a nosotros, los que no somos judíos. Nosotros que la Biblia los llama gentiles. Llama a todo aquel que no es judío, gentil. Usted y yo, que no somos judíos, somos gentiles. La palabra de Dios nos dice en el libro de Hechos, capítulo 11, versículos 17 y 18, escrito está y dice así: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y ese es el mejor mensaje en esta mañana. El pecado te lleva a la muerte. El arrepentimiento nos lleva a confesar nuestro pecado y pedirle perdón a Dios. Y Él que nos ama tanto, Él nos perdona para que no pequemos más. Él nos perdona para transformarnos y cambiarnos. Sí, es verdad, usted puede acercarse a Cristo tal como usted está en esta mañana. No importa lo que usted haya hecho, no importa lo que usted haya vivido, pídale perdón a Dios y Dios te perdona. Pero el perdón de Dios es tan grande que no te va a dejar en esa condición que usted está, sino que el arrepentimiento que nos transforma, el poder de Dios nos edifica y nos restaura. Dios no nos deja en esa condición sucia, en esa condición equivocada. Dios no nos deja abandonado en el pecado. Cuando usted se arrepiente y confiesa el pecado delante de Dios, Él viene, nos baña, nos restaura, nos levanta, nos transforma. Y ahora tenemos un nuevo estilo de vida. Amados míos, Dios utiliza su Santo Espíritu para confrontarnos, para que nos arrepintamos. El Ecuador piensa que está bien haciendo, como yo tengo mi religión, como los fariseos. Yo ya tengo mi religión judaica, no necesito a Jesucristo. Hay muchos de ustedes que de pronto dicen: bueno, yo soy católico, no necesito a Jesús. O yo soy testigo de Jehová, no necesito a Jesús. O yo soy mormón y no necesito a Jesús. O yo soy creciendo en gracia y no necesito a Jesucristo. O yo soy de la iglesia universal del reino de Dios, pare de sufrir, no necesito a Jesucristo. Hijito de mi corazón, tú con todas tus creencias y con todas tus religiones te vas de cabeza al infierno si no aceptas a Cristo pidiéndole perdón. Y Él te perdona, sellándote con el Espíritu Santo de Dios. En 2 Corintios, capítulo 7, versículos del 9 al 11. Amigos queridos, escuchan. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en este asunto. ¿Te das cuenta? El Señor Jesucristo en esta mañana
Tú que de pronto estás apartado de los caminos de Dios. Ahora te llama al arrepentimiento para que regreses a casa, a los brazos de Jesús que están abiertos de par en par, para perdonarte, restaurarte, limpiarte, edificarte y ser una nueva criatura. Ya saben entonces, arrepentirse todo el Ecuador de nuestros malos actos, y te esperamos esta noche aquí en Betania, 7 en punto de la noche, para el Ecuador y el mundo entero poder proclamar: ¡hay vida en Jesús! Dile una vez. Humillados, arrepentidos, y por eso vamos a profundizarnos sobre esta llave, ¿ok? El verdadero arrepentimiento es un cambio extremo. Cristianos, por favor, entendamos bien lo que es arrepentimiento. No es solamente llorar, no es solamente sentirse mal, es cambiar. Y la gente tiene que ver en nosotros un cambio radical, un giro de 180 grados, es partir por un punto y a la mitad darse media vuelta. Literalmente lo que estamos haciendo, hermanos, es que cuando nos apartamos de Dios, le dimos la espalda a Dios y volvimos nuestro rostro al mundo. Arrepentirse significa darle nuestra espalda al mundo y ahora sí poner nuestro rostro delante del rostro de nuestro Dios. La llave para una vida feliz, parte número 120. Y esta siguiente llave nos hace reconocer nuestros errores. El día de ayer estábamos hablando sobre la llave arrepentido, ¿se acuerdan? Pues bien, hoy vamos a profundizar un poquito sobre este tema. Y por eso el Ecuador y el mundo entero, nuestro bello Dios en esta hermosa mañana, nos invita a reflexionar sobre esta siguiente llave que lleva por título arrepentimiento. Esta es la llave número 120, arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento significa dar un giro de 180 grados. No un giro de 360 grados, ¿ok? 360 grados es partir por un punto y volver al mismo punto. Ahí predicando el impactante, perdonador mensaje de parte de nuestro Dios. Bien, amados, ¿qué les parece entonces si sacamos Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable y guiados por el Espíritu Santo nuestro Dios, continuamos este estudio que estamos desarrollando este año y que lleva por título La llave para una vida feliz? Hoy vamos a ver la parte número 120.